Sí, estamos todos. Y vamos a hablar un ratico sobre recuperación y rendimiento, ¿cierto, Leo? Sí, sí, vamos a hablar sobre esa importancia. A veces es más importante que a veces que el mismo entrenamiento, la recuperación y el descanso y la suplementación. Antes de arrancar, Leo, una pregunta para vos. ¿Por qué crees que en el entrenamiento nunca se le ha parado bolas al tema de la recuperación de una forma como científica? Digamos que, como lo he dicho yo en los videos que hemos hecho estos días, todos estos años míos de entrenamiento que yo entreno con intensidad alta y pues toda la gente que conozco y los profesores, todo, la recuperación se limita a un día de descanso a la semana y poco más que eso. Porque se ha descuidado tanto ese aspecto que, como nos vas a contar hoy, es tan importante para rendir bien. Yo pienso que estamos en una ola deportiva muy grande que cada vez más va creciendo y, y va creciendo todo este tema de que la gente quiere hacer deporte y quiere chulear carreras y quiere hacer la media maratón, la maratón, el 70.3, el Ironman. Todo eso ha hecho que se disparen todos estos temas de los entrenamientos y de los mitos que hay eh, respecto al entrenamiento y al rendimiento. Yo siempre parto de una base muy grande que hay cuatro formas de enfocar el deporte. La primera es el deportista profesional. El deportista profesional, como tú lo sabes, Pablo, que el deportista profesional vive de hacer su deporte. Entonces, cuando se es profesional, se tienen que tener todas las garantías. Generalmente son contratados por un equipo, por una institución, por una universidad, eh, y entran a un rango que se llama el alto rendimiento, que tiene que ver mucho con todas estas métricas que se usan para la recuperación. Entonces, por ejemplo, cuando son deportistas de una selección, de un seleccionado olímpico, son apartados, son llevados a un plantel, a una institución donde se hacen una serie de seguimientos con este deportista y se toman parámetros sanguíneos, parámetros metabólicos, parámetros respiratorios, cardíacos, y se le va haciendo un seguimiento al deportista, sobre todo en países donde el deporte olímpico es una herramienta política y muy importante para mostrar la supremacía del deporte a nivel mundial. Entonces ya cuando sabemos que un profesional está apartado para tener todas estas métricas y todas estas ayudas ergogénicas de recuperación, porque prácticamente va a ser es una máquina de trabajo y de resultados. Y aparte de eso, a él le van a pagar, va a tener el tiempo tanto para entrenar muchas veces, dos, tres veces al día, tiene tiempo para recuperar, tiene tiempo para la nutrición, tiene tiempo para la suplementación, para la recuperación. Ya vemos en muchos países que se utilizan muchas ayudas ergogénicas que están mejorando a la postre eh, el rendimiento de estos deportistas. Llama mucho la atención en países como en los Países Bajos, como en Noruega. Tenemos hoy casi los grandes campeones de las grandes competencias, Y sobre todo de eh, resistencia, ¿no, Leo? de la resistencia y tienen distintas formas de entrenar al deportista donde es sometido a unas cargas de estrés oxidativo grandísimas, grandísimas, pero hay que ver como en Noruega estos jóvenes son cogidos desde niños, no es que sean apartados para el deporte, sino ellos hacen deporte, pero tiene una gran característica impresionante que no existe la competición. No existe el estrés competitivo. ¿Qué es? Entonces ellos juegan, los que quieren jugar voleibol, no hay marcador en el voleibol. Sencillamente juegan y lo disfrutan. En el atletismo,
corren todos la carrera de 100 metros, de 800 metros, 1500, los 5000 metros, pero no hay ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Todos participaron, todos pasaron la meta y no hay ese estímulo. ¿Y vos crees, Leo, que eso incide muy positivamente en la formación de ellos? Allá voy. Entonces, pues nos hemos dado cuenta los resultados de hoy en día, tanto en fútbol, no sé si vieron este gigantón de los Alan, Países sí. Bajos. Eh, o sea, el tipo celebra y todo, pero es otra cosa diferente porque no tiene ese, y eso que eso fue apartado para ser deportista de alto rendimiento desde pequeño. Tenemos en el triatlón el campeón del mundo, Christian Blumenfeld, ustedes lo ven, y ese hombre, a él le da lo mismo ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, darle calabro y retirarse, no tiene ese estrés en la frustración de eso. ¿Ok? Y sin embargo, cuando uno ve, yo que lo sigo a él muchísimo y veo todos sus entrenamientos y veo todas sus cosas, cómo los llevan a la altura, cómo los llevan a los fríos extremos, cómo los llevan a las repeticiones de series y todas esas cosas, pero el secreto está todo un equipo científico detrás del hombre y lo mismo la campeona del mundo de Ironman también está ahí, también está, que los vamos a tener este año en el 70.3 de Cartagena, van a estar invitados ellos tres, Sander, Christian Blumenfeld y esta niña que nunca he podido pronunciar el nombre de ella. Entonces, eso nos enseña que sí es importante tener en cuenta el tema de la recuperación. Yo este año, en el mes de septiembre, cumplo 40 años de estar haciendo triatlón, pero en realidad mi vida deportiva empezó desde los 8 años, o sea que tengo casi 53 años aproximadamente, más de 53 años haciendo deporte. Y en la época mía no, ni siquiera se contemplaban estas cosas. En los años 70, 75, 76, pues no se contemplaban. Entrenaba uno, como decía en la época, entrenaba uno al animal, a la persecución, a lo que uno sentía. Y no había eso. Lo máximo que había para después de llegar uno de entrenar era un calentado que le tenían en la casa. Pues yo sé acordar, Leo, de que Lucho Herrera contaba que los entrenamientos de él era vaya a Guaduas y suba, Sí, vaya hasta no sé dónde, Boyacá y vuelva. O sea, que era eso, hacer kilómetros y kilómetros como locos y nomás. sí, y no se tenía toda esta conciencia, no se tenía, eran kilómetros de verdad que se hacían. Sin embargo, pertenecía a la selección de patinaje en esa época. No entiendo cómo tuve éxito en muchas de las competencias porque no había nada de esto, o sea, éramos nosotros los del bocadillo atrás en la camiseta, lo del el caldo con carne machacada, eran sorbos pero no había nada de esto. Pero ya con el advenimiento de todo este del estudio de todo lo que produce los beneficios y desbeneficios que produce la actividad física. Entonces, volvemos al principio. Entonces, es el profesional que es apartado y es llevado a todos esos rigores del entrenamiento y a todos esos estudios sanguíneos y respiratorios y se le crea un programa de recuperación. La recuperación hoy en día es una cosa que cada vez toma mayor relevancia, el descanso, el sueño, las cámaras hiperbáricas, las camas de variación de la gravedad, los centros de gravedad, entonces, todo eso está hoy los días para ganar las carreras, pues tenemos ese fenómeno de Pogacar que miércoles, Dios quiera que no sea nada raro lo que estén haciendo con él, pero ya se están hablando de muchas sustancias de una toxina que produce un parásito que, que nosotros normalmente producimos 4 moléculas por molécula de hemoglobina, por glóbulo rojo, y estamos hablando de 122 moléculas con la utilización de esta toxina, de este parásito, pero son cosas que están en estudio y, pero definitivamente todas esas fases de recuperación son muy importantes. El otro que le sigue en el rango deportivo es el deportista amateur, que es un deportista
que tiene el tiempo para entrenar, puede ser un empresario, puede ser, tiene el tiempo para entrenar, pero no tiene todos el tiempo requerido para recuperarse y todo eso. Puede usar ayudas ergogénicas y todo, pero no se puede comparar a un deportista profesional. Generalmente hay muchos deportistas profesionales que vienen y descienden a esa categoría y están en la categoría amateur, que viene la máster y todas esas cosas, que hay categorías en eso. Después viene el aficionado que es donde está el gran grueso de la gente que hace deporte, que muchas personas están ahí que chulean carrera, chulean el 70.3, chulean y entrenan para eso. Unos se ayudan de programas de entrenamientos, otros tienen entrenadores. En Colombia hay muy buenos entrenadores, pero se está creando una brecha entre los que creen que sí es importante la recuperación, que no es importante, que los carotenoides, que los radicales libres, que todo eso, eso se está generando una polémica, pero ahorita con un postulado en medicina, de fisiología, voy a hacer que podamos pensar en esto un poco y saber por qué sí es importante el tema de los radicales libres. Y el cuarto rango de deportista es el recreativo. El recreativo es esa persona que hace deporte por querer hacerlo, no busca figurar, no busca nada, muy posiblemente sale a las ciclorrutas, muy posiblemente también puede participar en carreras, pero a veces lo hace con una orientación o sin una orientación. Lo cierto es que si nosotros sabemos bien en qué rango de esos cuatro caracteres de participación deportiva estamos, podemos hacer bien o mal las cosas. No hay nada peor, por ejemplo, que un aficionado que quiere entrenar como un profesional. ¿Por qué? Porque muy posiblemente ese aficionado es una persona que tiene su trabajo, que tiene o que está estudiando en la universidad o que tiene. Entonces, primero que todo, no va a tener el tiempo para generar un periodo de recuperación y va a poder entrenar 3 y 4 veces al día, no lo va a poder hacer. El amateur se acerca porque el amateur puede entrenar por la mañana y por la tarde, muy posiblemente tiene su propia empresa o tiene un papá que lo patrocina, puede hacer. Y el recreativo, pues un recreativo que quiera entrenar como un aficionado, como un amateur o como un profesional, tarde que temprano se van a ver las consecuencias. Entonces, cuando se realiza una actividad física, nomás desde que nosotros nos despertamos, empezamos a crear un estrés oxidativo, porque de eso se trata la vida. Pero hay una fisiología. Cuando yo fui estudiante de medicina, aprendí uno de los postulados más importantes en la medicina, que es lo que puede hacer activar un organismo tanto en su reacción inmunológica como en su reacción metabólica, en su adaptación cardíaca, en su adaptación cerebral, y es la cantidad de sustrato. Llámese sustrato toda sustancia aquella que produce una reacción inflamatoria en el cuerpo. Eso se llama sustrato. Ese sustrato puede ser un hongo, una bacteria, un alimento, una liberación masiva de azúcar con picos de insulina en el cuerpo que generan inflamación, que generan mucha inflamación en el cuerpo, y eso genera la liberación de una cantidad de toxinas o radicales libres que van a circular en nuestro cuerpo. Entonces, la teoría es que si ese sistema de antiinflamatorio se quiere activar, tiene tres características principales para que pueda ser activado, sí y solo sí. Entonces, si la cantidad de sustrato es mínima, entonces ese organismo no puede activar sus mecanismos antiinflamatorios o sus mecanismos de defensa antiinflamatoria. No los puede activar porque hay una cantidad mínima de sustrato. Y en eso ahorita hay mucha polémica con este tema de los radicales libres. El segundo postulado es que si la cantidad de sustrato tiene la cantidad adecuada, dicho sistema se va a poder activar
y reacciona todo el mecanismo de cascada de regeneración celular, reconstrucción, barrido, limpieza, todo lo que tú quieras. Y el tercero es que si esa cantidad de sustrato sobrepasa la capacidad de respuesta del cuerpo, lo bloquea, que sucede con muchas enfermedades virales, que sucede con muchos cuerpos que empiezan a bloquear sus capacidades de detox, o sea, las capacidades de sacar todos estos desechos del cuerpo por bloqueos hepáticos, por bloqueos en el riñón, por bloqueos en el metabolismo, por bloqueos en los tres cerebros del cuerpo, que son el cerebro, el corazón y el intestino. Entonces, ya basado y entendiendo que sí el sustrato es bien importante para activar este cuerpo, ¿por qué? Porque ahorita hay una teoría que dice que no debemos quitar los radicales libres en el cuerpo y que no quitarlos. ¿Por qué? Porque ese estrés oxidativo que está produciendo ese cuerpo lo lleva a tener una mejor resistencia a la actividad física y una mayor capacidad adaptativa. Eso es cierto. Yo siempre he promulgado que ningún cuerpo puede estar sin veneno, porque el veneno, llamo veneno por, en una forma muy paradójica, porque todo en el cuerpo va a producir sustancias. Entonces, esa cantidad de veneno la necesita el cuerpo para poder reinventarse, para poder volver a arrancar, para poder crear sustancias de bloqueo, para crear un biohacking en el cuerpo y poder eliminar una o varias sustancias del cuerpo que lo tiene que hacer. Entonces tiene la capacidad adaptativa y por eso nuestro cuerpo tiene adaptógenos, así como hay disruptores en el cuerpo, hay adaptógenos que llevan al cuerpo a mejorar esa respuesta. Pero si yo tengo un deportista que tiene una cantidad excesiva de sustrato, una cantidad excesiva de toxicidad, y nosotros sabemos que nosotros, los que hacemos deporte, y un profesional, un amateur, un aficionado y un recreativo, cada vez que hacemos deporte vamos a producir más radicales libres en nuestro cuerpo que cualquier otra persona que no haga ejercicio. Y esos radicales libres en exceso, si no son drenados de la forma adecuada, o sea, si nosotros no tenemos carritos de la basura que nos recojan esa basura, yo siempre pongo un ejemplo, ahorita que tenemos tanto problema en tantas ciudades con la basura, empezamos a ver acúmulos de basura en varias partes de nuestra ciudad y esas basuras tienen componentes de desecho, tienen comidas, tienen animales, tienen una cantidad de cosas y eso se empieza a descomponer. ¿Y quién se pone en riesgo? La población circundante en el lugar. Eso sucedería con un cuerpo con un exceso de toxinas. El cuerpo con exceso de toxinas empieza a correr el riesgo de intoxicarse y empezar a tener respuestas totalmente contrarias a la fase antiinflamatoria. Entonces, cuando nosotros hacemos deporte, entonces, ¿cómo solucionamos el tema de la basura en una sociedad? Con carros de basura, con recogedores de basura. Y entre más carros de basura haya en la ciudad, pues más basura se va a evacuar y menos riesgo va a correr esa población. Así sucede con nosotros. Entonces, así como existen los radicales libres, ¿qué son radicales libres? Radicales libres son eh, 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 estructuras que finalmente lo que van a perder son electrones, y los electrones que son energía. Y tenemos que hablar del componente de la simbiosis de la mitocondria, el componente celular para producir energía. Tendríamos que hablar de todo un ciclo, pero es que tenemos que entenderlo desde la manera más sencilla. Y los barredores de radicales libres, que los llamamos, hay varios radicales libres, dentro de esos se encuentran unos bien importantes que son los antioxidantes, que definitivamente van a ser reducidos porque van a recibir ese electrón que sueltan los radicales libres y van a tener que llevarlos y generar productos de desecho para eliminarlos de la célula. Entonces, mi teoría es que si yo tengo muy buenos radicales libres, por ejemplo, hoy tuvimos un entrenamiento de 70 kilómetros. Aquí que el viento es súper asesino el viento, entonces el esfuerzo es el doble, está haciendo un calor impresionante y yo dije, me tomé mi medición
de antioxidantes y estaba en 400 y yo dije, claro, porque produje mucho durante el ejercicio, ese esfuerzo adaptativo de mi cuerpo empieza a buscar glucosa por todas partes, empieza a buscar ácido láctico, reconversión de ácido láctico y empieza a generar una cantidad de radicales libres y curiosamente en estos días yo vengo de una recuperación de un accidente y descuidé mi suplementación de antioxidantes. Y ahí estaba el resultado. Yo estaba en 780, 800 en mis métricas de carotenoides. Entonces, sí es bien importante que uno tenga herramientas para poderse defender en ese estrés oxidativo. Entonces, basado en esas premisas que yo les dije, y lo que se está planteando ahorita es que la gente tiene que tener radicales libres circulando porque eso produce la hipertrofia del músculo, la adaptación del corazón y todo, pero si yo sobrepaso ese límite y no tengo con qué defenderme, ahí va a venir el problema. Por eso yo en mi clínica, en mi consultorio, trato mucho deportistas. Yo llevo más de 35 años tratando deportistas y los puedo entender porque he estado adentro del proceso. He estado adentro y por eso a veces sé cómo tener, hay que recuperarlos y tener una herramienta que a mí me muestre cómo ese paciente llega a mi consultorio y yo lo puedo medir y decir, y yo le veo una medición de carotenoides de 300 de 200 yo digo, este hombre no tiene con qué defenderse. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente hacer la corrección. Inmediatamente hacer la corrección. O sea que sí es fidedigno poder, si uno tiene una herramienta que pueda medir cómo están los que me van a defender contra ese estrés oxidativo, es valedero. Entonces, por eso en mi clínica, en cada consultorio, hay un dispositivo que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese dispositivo. Hay un dispositivo que es como tener el medidor de la tensión arterial, un tensiómetro, que es como medir la temperatura, el consumo de oxígeno, como pesarlo, como la báscula, como el índice de masa corporal. Todo eso lo tenemos, entonces ese dispositivo se incorporó y ustedes no saben. En pacientes con enfermedades degenerativas, con enfermedades autoinmunes o con enfermedades como el cáncer, es increíble cómo uno hace esa medición y esos pacientes están con muy bajos índices de barredores de radicales libres, pues el estrés oxidativo en el que va a entrar esa persona con la quimioterapia, con la radioterapia, con lo que le estén haciendo, va a ser muy alta la destrucción celular. Y lo cierto es que uno empieza a generar suplementación, a colocar dosis progresivas de vitamina C con los medicamentos apropiados para esta gente, usando campos magnéticos, usando cámara hiperbárica, hiperoxigenación, y con otros elementos que hemos aprendido a usar durante todos estos años. Indudablemente, a las 4 semanas, a las 5 semanas, uno hace la medición de esto y estas personas han pasado de tener 250 a tener 680, 700. Y a esas Leo una personas, pregunta. Eh, ¿Cómo me puede ayudar este tema de esta suplementación a prevenir enfermedades como el cáncer? ¿Qué causan en el cuerpo como para... Porque he leído mucho de eso, pero pues como no soy médico no lo entendemos bien. ¿Cómo ayuda a prevenir el cáncer, el estar bien de antioxidantes y pues pararle bolas a este tema? yo respetando si hay colegas míos acá de todos estos años, yo no considero el cáncer como una enfermedad. Pero Ok. es increíble lo que hace esto. Para mí el cáncer es una respuesta de mi cuerpo defensiva por la carencia que tuve durante mucho tiempo de sustancias que defendieran mi cuerpo contra lo que hizo generar la producción de cáncer. Llame usted metales pesados, llame hongos, parásitos,
llame todo lo que llegue a producir excesos en radicales libres, exceso de toxicidad que mi cuerpo no se puede defender y se ve obligado a formar una tumoración en forma defensiva, porque el cuerpo no forma pepas gratis. Nosotros tenemos un aforismo hipocrático que dice, no operéis las piedras. ¿Y a qué se refería Hipócrates con eso? A que cuando nosotros producimos masas en nuestro cuerpo, son masas defensivas. El cuerpo usa sus máximas herramientas para bloquear lo que lo esté haciendo, lo cual yo tengo que, al ver el cáncer en esta persona, tengo que mejorar es su respuesta para que pueda, para que ese cáncer o ese cáncer no se siga desarrollando. Por eso muchos de mis pacientes terminan con el cáncer encapsulado y todo eso, porque les mejoramos esa suplementación, les mejoramos la nutrición, se les enseña a comer, se les enseña a que muchas de estas cosas es enseñarle al paciente el autocuidado. Y prácticamente la medicina en nuestra clínica está dirigida a volver a reenseñar a este paciente y hacerle ver que su salud es su responsabilidad, que la salud es una responsabilidad de cada quien y tiene que tener una cosa que se llama el autocuidado. Y el autocuidado empieza por mi casa. Y mi casa es el cuerpo donde yo habito. Y el cuerpo donde yo habito es una máquina perfecta. Ustedes no saben lo que es y lo que en estos años a mí me ha enseñado, lo perfecta que es esta creación tan maravillosa que es el cuerpo humano. El cuerpo humano está organizado de tal forma que nosotros antes teníamos una creencia que del cerebro venían todas las señales que organizaban a los órganos, pero hoy en día sabemos que los órganos, independientemente del hígado, el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales, el colon, el vaso, el hígado, tienen una comunicación Exacto. intrínseca, tienen su propio lenguaje y entrecruzan información entre ellos y, Mm, por el contrario, mandan señales al cerebro para que el cerebro dé la orden de elaborar una cantidad de cosas. Y eso es lo que nosotros hacemos en esa disrupción de un cuerpo cuando llega con una oportunidad como una enfermedad, porque muchas veces es increíble cómo una enfermedad es una oportunidad para crear un orden otra vez en ese mare magnum fisioanatómico del cuerpo y neurológico, que cuando uno entra en ese orden, casi que el cuerpo vuelve a buscar la calma metabólica y se vuelve a reorganizar, porque nuestro cuerpo está diseñado para poder regenerar cualquier situación inflamatoria en el cuerpo. Una de las máximas manifestaciones es la aparición de una masa tumoral, porque el cuerpo es vicariante. Si una enfermedad no se detiene y si no hay un cambio de ese cuerpo, las enfermedades son vicariantemente progresivas. Tú no te imaginas cómo una sinusitis puede terminar en una cantidad de cosas y ni qué decir la cantidad de radicales libres que producen nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar y nuestra forma de dirigirnos a nosotros mismos es una forma de crear una cantidad de sustancias que son deleterias para nosotros. Entonces, una de las cosas que hay que enseñarle a un paciente, a un deportista, es cómo se está hablando, cómo se está tratando, qué es lo que está pensando cuando se está entrenando, porque eso también es muy importante para poder dejar de producir sustancias deleterias en nuestro cuerpo. Entonces, cada día yo me convenzo mucho más de la necesidad de tener esa suplementación. Y si yo puedo tener, como dicen por ahí, hay algo que si yo lo puedo medir, para mí es mucho más fácil. Y si lo puedo estar observando todo el tiempo, como esas variaciones me pueden ir diciendo si ese paciente está cambiando. Yo trabajo mucho con células plasmáticas y la forma como se dispone el plasma tiene muchas variedades en sus colores y en su textura. Pero en esa variedad y en esa textura, eso me puede decir, y es curioso cuando un paciente tiene un plasma que no es tan agradable a los ojos, que es muy lechoso, muy blanco, y uno le hace la medición de sus carotenoides, y son mediciones súper bajas. Le cambia a uno su suplementación y la forma como se debe alimentar y es increíble cómo a las 2, 3 semanas
la variación es impresionante. Y así sucede con un deportista. Entonces, si un deportista aprende a que él mismo puede tener un dispositivo de estos que puede mostrarte en tiempo real, porque es que lo genial de usar esto es que uno entrena y se toma y uno dice, uy, carajo, esta vaina no tenía los suficientes radicales y por eso se me bajó tanto. Pero una vez que empieza uno a hacer la suplementación, estas mediciones empiezan a cambiar y créanme que eso produce una calma en el deportista, una calma en el entrenador, una calma en el terapeuta para decir, hombre, a este hombre yo le estoy haciendo bien sus cargas o estoy exagerando y no estoy haciendo sus fases de recuperación, sus fases de nutrición como se deben hacer. Porque es que hoy en día es que es increíble cómo un entrenador, porque tenemos muy buenos entrenadores, gracias a Dios en Colombia, hay gente que es idónea, que se ha preparado, que son estudiosos de la fisiología deportiva, que son estudiosos del metabolismo y de la nutrición, y eso está bien. Porque entre más yo esté preparado, más estoy condicionado y más estoy idóneo para direccionar y para dar un consejo porque finalmente en medicina, en el deporte, el entrenador, lo que está dando es un consejo que lo tiene que ejecutar es el deportista. Y vuelvo y le digo, es muy importante saber en qué estación está ese deportista. No es lo mismo manejar un profesional, no es lo mismo manejar el amateur, no es lo mismo manejar el aficionado y no es lo mismo manejar el recreativo. Si nosotros como terapeutas, como entrenadores, como oficios, hacemos entrar en cuenta a un deportista sobre esto, pues no se va a crear falsas expectativas y todo lo que haga lo va a hacer bien y no va a querer esperar resultados porque sabe dónde está ubicado. Entonces, el profesional, pues a él le pagan por eso. Él recibe su sueldo mensual y le dan sus ganancias por medalla o por lo que sea. ¿Sí? Yo tengo mi tema con el deporte de alto rendimiento en Colombia, que aquí pues los papás llegan diciendo que sus hijos son de alto rendimiento y yo creo que no entienden la palabra alto rendimiento. Porque cuando yo estoy en un esquema de alto rendimiento y en un país donde el deporte es una política de Estado, eso ya es diferente. Porque cuando el país donde yo habito tiene como política de Estado el deporte, entonces el manejo deportivo es muy diferente. Un deportista que se le ven las condiciones, que se le ve toda esa parte genética que tiene como el feeling para ese deporte, inmediatamente en cualquier país donde el deporte es política de Estado, es apartado y es llevado a una villa, se le mejoran todas sus condiciones, estudia, tiene su nutrición, él no se tiene que preocupar. Aquí el alto rendimiento de nuestra nación y con el respeto, si hay papás aquí escuchándome, el mayor rendimiento que tienen aquí en Colombia es el bolsillo de los papás. Son los que les toca comprar la nutrición, la suplementación, el uniforme, el pasaje. Pues, yo llevo 37 años en esto viendo deportistas colombianos y puedo decir con seguridad que el único deportista colombiano que va a poder vivir de esto es el que se va para afuera. Pero aquí es muy difícil. Es muy difícil crear ese tema de conciencia y eso es un tema donde no quiero ahondar, pero a veces aterrizarnos nos hace ver un poco la realidad, porque sí, yo decía yo, los niños estos que son obligados a ser sometidos a todas estas presiones de las medallas, de los puestos y todas esas cosas, y tengo muchos niños en este momento que son desertores de deporte, ya no quieren saber nada, fue tanta la presión que recibieron, tanto por parte de sus padres y sus entrenadores, que no quieren saber de nada de eso. Pero eso es un tema para ahondar. ¿Hay algunas preguntas? ¿Me dicen? Vamos a ver, Doc, si hay preguntas por acá mientras la leemos. Espérate, Leo, yo volteo la pantalla. Doc, buenas noches. Hoy día tomé medidas a un grupo de 70 médicos y nutricionistas y tengo medidas entre 110, otro en 170, algunos entre 200 y 300 en puntuación Prisma. El promedio estuvo en 350. ¿Qué les puedo recomendar?
está esa y tenemos otra, Leo. Si quieres respondemos esta y seguimos con la otra. Pues hay que recomendar sustancias primero que mejoren la, la medición de los carotenoides. Entonces, tenemos que tener suplementación en carotenoides. El del Prisma tiene uno espectacular que es el G3, que es un jugo que es el principal componente de esto es el GAP, que es como una piña asiática. No, no hay, creo que en la Tierra, ninguna fruta o ninguna sustancia que produzca la cantidad de carotenoides que produce esto, porque pues, los carotenoides está en todo lo que es rojo, morado, anaranjado, todo lo que yo pueda consumir en esto. Pero para eso tendría yo que consumir no sé cuántas canastas de frutas o de estas cosas. Y entonces cuando lo tenemos totalmente comprimido en esta sustancia es espectacular porque 5 mililitros, 8 mililitros de eso que se tome después del desayuno o después de llegar de una actividad física va a ser suficiente. En 3 o 4 días empieza a subir esa medición. Y hay otros componentes como el YUD, que es espectacular, es una cosa que activa toda nuestra defensa antiinflamatoria y tiene grandes cantidades de omega 3 y otras sustancias que son espectaculares. Y esa suplementación, una buena suplementación, una buena dieta rica en carotenoides, pues indudablemente va a subir esa medición. Y habría que ver cómo es el estrés fisiológico de esta persona, si está durmiendo bien, porque todas esas métricas son bien importantes. ¿Cuál es, cómo es la forma, qué tipo de ejercicio el que está realizando, si está bien direccionado y sobre todo si se está recuperando bien? Está en Newt. Ok. Voy a leerte la otra pregunta, Leo. Se me perdió aquí ya. Doc, una persona que entrena duro y no controla sus radicales libres, ¿puede caer en enfermedad por exceso de estos o puede acelerar su envejecimiento? Finalmente, ¿se debe o no tener radicales libres para lograr la eficiencia en el triatlón? Ok. Primero que todo, el deporte. El deporte desde el punto de vista que lo Ahí, llevemos, si ya no lo está. hacemos de una forma adecuada, guiada, con el tema de entrenadores, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, si no cumple todas esas fases, se va a dedicar a hacer deporte, pero no tiene suplementación, no tiene el descanso adecuado, indudablemente ese estrés celular le va a pasar factura. ¿Ok? Porque a mayor cantidad de radicales libres circulando en mi cuerpo, si yo no produzco cómo sacarlos, ese va a hacer que mi célula no pueda respirar de la forma adecuada y al no poder respirar de la forma adecuada no va a poder ingresar nutrientes, oxígeno, no va a poder tener toda la simbiosis celular de recuperación, no va a hacer la recarga electrolítica entre el sodio y el potasio, no lo va a poder hacer. Indudablemente ese deportista, y lo vemos en muchos deportistas de altos rendimientos que terminan en unas fases impresionantes de envejecimiento, como en un envejecimiento acelerado. ¿Tener radicales libres? Sí, claro, hay que tenerlos, porque al tener radicales libres circulando en mi cuerpo, estoy entrenando a mi cuerpo para que él mismo dispare esos factores antiinflamatorios, esos factores de bloqueo, y eso me genera la hipertrofia cardíaca, me genera la hipertrofia muscular, el recambio óseo, todo eso va a ser espectacular. Entonces, como les decía desde el principio, una cantidad adecuada de sustrato, llámese el sustrato como lo hablamos al principio, es suficiente para tener el cuerpo en constante recambio metabólico y regenerarse. Una mínima cantidad de radicales libres no me va a activar esa defensa antiinflamatoria. Y una Doc, cantidad exagerada me va a bloquear mi sistema y no va a poder actuar. ¿es posible
tener el cuerpo completamente libre de radicales libres, o sea, casi que detener la oxidación, no, es imposible. No, no, y no se debe. Y Sí, no se debe porque mi cuerpo, al tener una cantidad circulante de sustrato adecuada, se está reinventando. Entonces necesitamos del veneno, lo necesitamos para que mi cuerpo esté siempre en actividad. Por eso los que estamos acostumbrados a hacer deporte de toda la vida, sabemos que no podemos parar, porque eso es una forma de mantenernos vivos, se convirtió en un estilo de vida. Entonces, eso es como cuando hablan de las grasas. Yo no puedo tener mi colesterol bajito. Un deportista con el colesterol bajito muy difícilmente se va a poder recuperar y muy difícilmente va a poder producir las hormonas que necesita para contrarrestar, porque un deportista no se puede tratar lo mismo que una persona que no sea deportista o una persona que no es activa. Por eso es tan importante que existe la rama de la medicina deportiva, porque el deportista es otro estilo. El deportista siempre vive en hipertrofia todo el tiempo. Entonces, para eso, y en Colombia tenemos muy buenos deportólogos, tenemos excelentes deportólogos. Conozco unos que son espectaculares en el tema del metabolismo, otros son espectaculares en la parte endocrina, otros se han dedicado a la parte de esta suplementación. Entonces, Colombia está muy bien en ese sentido. Lo que yo les decía, el problema aquí es que no existe el apoyo, el apoyo. Ojalá que ahorita con este nuevo advenimiento de este nuevo gobierno vuelva a renacer el Ministerio del Deporte y se pueda colocar el deporte en Colombia porque ya lo vieron. Colombia es la única selección que tiene 9 jugadores que pueden hacer gol. 9 jugadores que pueden hacer gol. Son deportistas de alto rendimiento, todos, gracias a Dios, están afuera. Pero hay selecciones como Portugal que solo hay 3 que pueden hacer gol. En la selección de Argentina, ¿cuántos goles ha hecho Argentina? 5. ¿Y quién los ha hecho? Un es, solo jugador. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros tenemos material, en Colombia hay un material por la biodiversidad, por el clima, por todo. Somos una fábrica para poder tener los mejores deportistas del mundo. Pero si no hay las condiciones adecuadas, pues es muy difícil, es muy difícil hacer. Y este Leo, tema, no, ujú, no, termina, qué pena interrumpirte. y este tema de la suplementación es muy importante. Es muy importante porque el tener sustancias que no son nocivas, entre más naturales sea la sustancia que yo suplemento mi nutrición con esto, va a ser mucho mejor. Entonces, es bien importante este tema. Doc, bueno, tenemos otras dos preguntas, pero voy a meter la mía antes de... nosotros este fin de semana vamos a subir el Alto del Sifón, que es la subida de Letras. Para los que no sepan qué es eso, es una montada en bicicleta muy dura, una de las montadas más duras que puede haber en el planeta, porque es subir hasta el Parque de los Nevados, hasta 4.100 metros de altitud. Son 80 kilómetros, 3.700 metros de ascenso acumulado y la altitud es súper importante, es un factor brutal ahí. Subimos hasta 4.100 metros. Eso, ¿cómo incide en todo este tema de la producción de radicales libres? Eh, Nosotros estamos muy juiciosos con la suplementación, estamos en un nivel altísimo. Yo estoy en 900 en el Prisma Leo y la niña está en 800. ¿Qué nos Y puedes decir ahí frente a ese tema de la producción de radicales libres y la protección que tenemos hoy en nuestros cuerpos para esto? primero que todo, a lo que se van a someter es algo muy agresivo para el cuerpo. Es muy agresivo someter el cuerpo a estas altitudes, a ese esfuerzo, a ese manejo de vatios, a ese manejo de una frecuencia de pedaleo. Eso va a tener que colocar el cuerpo a su máximo. Y para eso, pues me imagino que Pablo y Alex han estado entrenando y se han estado preparando para eso, porque, o sea, Ah, eso no se... igual.
No, y si tienes si tienes una medición cercana a los 900, quiere decir que el cuerpo está preparado para recibir este estrés oxidativo. ¿Sí me entiendes? Y lo van a poder hacer mucho mejor. No quiere decir que no vayan a sentir cuando uno se somete a eso, pues recibe unas cargas impresionantes, varias. Decirnos, van a sufrir, decirnoslo de frente, van a sufrir No se igual. minimiza el sufrimiento. Van a sufrir, pero es muy distinto un sufrimiento oxidativo cuando yo tengo herramientas internas en mi cuerpo que pueden ayudarme en el mismo instante, en tiempo real, me pueden ayudar a que yo lo pueda hacer mejor. ¿Sí me entiendes? Y después, cuando se termine ese esfuerzo, la fase recuperativa va a ser mucho, de recuperación va a ser mucho más fácil porque tengo herramientas, porque cuando ya terminen, ustedes han tenido hartos carritos de la basura que se han llevado esos desechos metabólicos. ¿Sí me entienden? Y no quiere decir que no les vaya a quedar desechos metabólicos en el cuerpo, van a quedar. Y eso hace que el cuerpo se siga regenerando y que ese esfuerzo físico se vea reflejado en mejoramiento de su estado físico. Indudablemente va a haber mucha mejoría. Sí, puede ser algo. Bacanísimo, sí, digamos que pues yo he subido letras un poco de veces y es algo para lo que hay que estar muy preparado porque es un esfuerzo de 6 horas, es una carga brutal, brutal, brutal. Pero bueno, esperamos que nos vaya muy bien y te contaremos todas nuestras experiencias. Te leo otra pregunta. ¿Qué consejo en nutrición puede ayudar a bajar radicales libres? En nutrición, más que suplementación, creería yo que es la pregunta. En especial al terminar un entrenamiento. Bueno, al terminar un entrenamiento, lo más adecuado, primero, la hidratación. La hidratación es supremamente importante y una ¿Agua hidratación, solita o algo más, Leo? el agua sin minerales no es agua. Entonces, el agua siempre debe tener minerales. Ok. Pueden preparar su bebida, cada quien tiene su bebida, hay unos que usan bebidas ya conocidas de las diferentes marcas, pero nosotros siempre, independientemente de la marca que usamos nosotros siempre agregamos minerales a través de agua de mar. Nosotros porque somos distribuidores de agua de mar en la clínica, pero pueden usar sal marina, pueden usar cristales de sal marina, pero siempre tener una hidratación antes, durante y después de la actividad física. Una vez terminada la actividad física, el entrenamiento o la competencia, hay muchas formas de cómo ayudarnos para, para ayudarnos con con el barrido de estos radicales libres. Entonces, todo lo que podamos consumir, no sé si han dado cuenta cuando terminan las grandes etapas en el Pro Tour y esas cosas, a ellos les pasan, si se han dado cuenta, cuando terminan, les pasan una botellita y que lo que hay en esta botellita. Hay una sustancia que es tremendamente oscura y es morada. ¿Y qué es eso? Eso es una sustancia que tiene un alto índice en tocofenoles que va a mejorar la producción de óxido nítrico, pero generalmente son frutos como remolacha, arándanos, una cantidad de cosas que son transverdes. ¿Mm? Entonces, eso hace que el cuerpo, al cabo de 3 4 minutos, se haya recuperado muy bien. Y ni qué decir después del momento de decir que empiezo a consumir. Ya es tan consciente de este tema que cuando uno pasa la meta en las diferentes carreras, encuentra una serie de opciones de alimentación. Y entonces, nosotros, ¿qué tomaríamos? Nosotros terminamos y nosotros nos tomamos nuestro shot de G3. ¿Mm? Y hay otras cosas que lo hacemos con el omega 3 y esas cosas. Pero, y todos alimentos que sean de fácil absorción. Yo no puedo salir, terminar una carrera de estas y tomarme un pedazo de lomo o comerme. Entonces, vuelvo y le digo, hay varias opciones cuando uno pasa, pero pasa uno y hay una plaza de frutas que es impresionante. Entonces, uno coge las que más puede uno asimilar. Ojalá todas las frutas las podamos masticar y no tenerlas en jugo ni en batidos.
en el momento de terminar la actividad física. Y ¿Por de qué, ahí Leo? porque es mejor cuando tú puedes masticar, activas todo tu sistema desde la boca, todo tu sistema digestivo y es mucho más fácil hacer la digestión. Acuérdate que tu cuerpo ha pasado por un estrés el berraco y tiene la cantidad de sangre circulando, recuperando y en ese momento casi toda tu sangre, ¿dónde va a estar? En los músculos. Y si yo consumo una comida muy pesada, pues tengo que quitar esa sangre que está en los músculos y llevarla a mi sistema digestivo. Entonces mi fase de recuperación me la voy a dañar. ¿Sí me entiende? Entonces yo siempre aconsejo cosas muy livianas, muy de fácil absorción. Yo, por ejemplo, antes de una carrera, yo consumo arroz frío sacado de la nevera con remolacha picada y papa fría sacada de la nevera. Esa vaina es impresionante. Yo casi que no necesito ningún gel ni ninguna cosa. Y mis hidratantes, mis botellas de hidratación van con agua de mar. Entonces, Doc, ¿y por qué frío? frío porque cuando tú sometes, por ejemplo, el arroz y la papa, que son unos almidones, los sometes a temperaturas en la nevera, esa temperatura inactiva el almidón. Entonces no vas a tener picos de glicemia. Es importante todo lo que es el arroz, la papa, la yuca, la racacha, el plátano, la papa criolla, la patata, el ñame, siempre deben ir cocinarse, dejarlos reposar y llevarlos 30 40 minutos a la nevera y así inactivamos el almidón. Y de, Entonces, ¿nos de- recomendás que ese sea nuestro desayuno este domingo? uy, sería espectacular. Sería espectacular si lo pudiera hacer. Ensáyenlo y a eso échenle un poquitico de aceite de oliva, que sería espectacular. Y el G3, ténganlo para antes y cuando terminen. Doc, Sería y otra pregunta ahí, pues ya que entramos en este tema tan importante de la conversación. Eh, Alexa y yo estamos muy reacios a la alimentación deportiva, a los geles, a los productos como ay, ¿cómo se llama? Como el Betafuel y las bebidas ricas en carbohidratos. Y le queremos apostar esta vez a una nutrición 100% natural con carbohidratos, pues con papas, con sanduchitos, wraps, con dátiles para reemplazar los geles. ¿Qué piensas de eso? si el cuerpo está acostumbrado ya a eso y lo han entrenado, yo tengo mi cuerpo entrenado más de 20 años con eso, con la remolacha. Yo tampoco soy de geles, para mí es muy difícil el tema, me produce picos de glicemia muy altos y me produce cosas gástricas, porque recordemos que cuando nosotros consumimos una sustancia azucarada o con edulcorantes, va a haber un vaciamiento gástrico mucho más rápido. Y si yo tengo un contenido gástrico alimenticio, me lo va a hacer que botar al intestino casi que digerido. ¿Y dónde crees que durante mi competencia va a estar la sangre? En el intestino y no donde la necesito. Entonces, entre más suave sea la alimentación, pero vuelvo y que tenga la condición de que yo me sienta nutrido, uno nunca debe improvisar cosas, uno siempre debe entrenarlas. Nosotros, por ejemplo, estamos entrenando aquí en Cartagena y yo les puedo mostrar, muéstrame en la nevera lo que nosotros traemos de Bogotá para alimentarnos. Nosotros traemos nuestro G3, traemos nuestras cosas, está abajo. En este tarrito, aquí lo ven, en este tarrito está arroz frío, esto estaba en la nevera, esto es arroz frío. Ok. Esta es la remolacha y nosotros tomamos por cada, si vamos a entrenar, todo lo tomamos por hora de entrenamiento, hora de competencia. Entonces, para una carrera como el Ironman, yo hago 5 horas 20, 5 horas 30. Por cada hora es una cucharada de remolacha y una y media de arroz. Y eso da la energía y la nutrición suficiente para sostenerse uno durante la competencia con una buena hidratación. En la hidratación sí es recomendable que busquen el carbo junto con los electrolitos y los minerales en la misma hidratación, porque es como estar uno consumiendo, pero hay que buscarlo.
Y lo puede uno hacer, uno lo puede hacer. Las papas son espectaculares. El tema si las pueden masticar y son de fácil digestión, lo pueden usar. Sí, vamos a ver cómo nos va. Bueno, sigamos con las preguntas. Nos da susto. Para una persona que no duerme, ¿influyen los antioxidantes? Dependiendo del trastorno del sueño. El trastorno del sueño hay muchos factores que alteran el sueño. Entonces allá nos tenemos que ir. Generalmente los trastornos del sueño, si no son de origen emocional, por algo que altera el sistema de lucha y huida del paciente, nosotros tenemos un gran sistema que nos domina a nosotros y es el sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo es el que nos garantiza la vida. Ese sistema se divide en dos subsistemas. Uno es el sistema simpático y el otro es el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que usamos nosotros en el mecanismo de lucha y huida. Cuando estamos en peligro, se activan todos, el corazón se acelera, la sangre empieza a circular mucho más rápido, las pupilas se dilatan, el cerebro está mucho más atento, el oído se agudiza. Entonces, si nos vemos en peligro, somos capaces de saltar un muro huyendo que tiene 3 metros, que no lo podríamos ni siquiera tocar saltando. Pero con ese tema nos volvemos superhumanos. Y tú sabes el concepto que yo tengo de superhumano, de lo que es el ser humano. Y el otro sistema es el sistema parasimpático, que es paralelo a este sistema y es el que estamos usando ahorita todos los que estamos en la pantalla, porque ahorita ninguno tiene que decir, uy, doctor, espere un momentico que se me olvidó que latiera el corazón. Ustedes no me tienen que decir, doctor, espere un momentico que se me olvidó pasar saliva. Espere un momentico que se me olvidó parpadear. Espera un momentico que se me olvidó respirar. No, ustedes no tienen que hacer eso porque ese sistema es autónomo y lo hace en forma normal. Él lo hace casi que nosotros ni nos damos cuenta que lo está haciendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, en los trastornos del sueño tenemos que ver qué factor está predominando y de dónde viene la disrupción. Porque si yo no puedo dormir porque estoy con exceso de ansiedad o estoy con exceso, entonces estoy en un sistema de alerta y ese sistema simpático es el que está alterado. Entonces yo lo tengo que regular. Y hay muchas formas, muchas técnicas para hacerlo. Y si es el sistema parasimpático, pues también lo tengo que regular. Pero hay un sistema que es el sistema digestivo. En el sistema digestivo se produce el 90% de la sustancia que nos llevaría a tener un sueño en calma y un buen sueño, que es la serotonina. Entonces, el 90% en el intestino. Entonces, por eso es tan importante no comer tarde en la noche, por ejemplo, porque puede generar insomnio, porque yo voy a tener mi sangre que debería estar en el cerebro y relajando y recuperándome todos los músculos, los tejidos, va a estar haciendo digestión en el intestino. Entonces, es bien importante antes de acostarse, esa comida de la noche sea unas 3 horas retirada de mi hora a ir a dormir. Y estudiar, una persona que tiene trastorno del sueño tiene que estudiar de dónde viene el trastorno del sueño y corregirlo. Aunque nos han enseñado que nosotros debemos dormir 8 horas seguidas, eso no existe. Nosotros no dormimos 8 horas seguidas. Nosotros dormimos en tandas de 2 a 3 horas. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos 2 horas profundas o 3 horas profundas y viene un pico donde el cuerpo vuelve y recuerda que está vivo. Y hay personas que se despiertan y no pueden volver a conciliar el sueño. Entonces hay muchas técnicas que se pueden utilizar para volver a recomponer el sueño. Entonces, cuando se despierta, la persona a las 3 horas de estar durmiendo, si hace una actividad que tenía pendiente, puede hacer una actividad de 5 o 6 minutos, levantarse, orar, leer un pedazo de un libro, leer un versículo de la Biblia, orar o algo que tiene pendiente y vuelve a tratar de dormir. Si se despierta e interrumpe y vuelve a vigilia y vuelve y se acuesta, vuelve y queda profundo. Eso es una técnica impresionante y la gente vuelve y consigna su sueño. Y el deporte también es una buena forma de tener buen descanso. Un deportista que no puede dormir, hay que estudiarle un sobreentrenamiento. La variabilidad cardíaca me lo va a decir.
Y ahora que tenemos tantas métricas, tenemos relojes inteligentes y todo eso que nos pueden medir eso, ahí nos podemos dar cuenta si un deportista está entrando en estrés fisiológico y puede terminar en una cosa que se llama sobreentrenamiento. Y sacar a un deportista de un sobreentrenamiento sí que es bien difícil. Entonces, por eso este aparatico cada vez para mí toma gran importancia. Esta tecnología es, y tenerla a la mano, es que yo la puedo tener en mi casa, la puedo tener y llevármela para cualquier parte. Entonces se vuelve un medidor, no es que yo me, pues, si usamos estos relojes todo el tiempo, que nos están midiendo hasta si nos sentamos, eso es impresionante. A mí llega y me sale y me pita y me dice, muévese, muévete. Imagínate, ya le dice, ya está, el man está diciendo, bajo la pulsación, mucho tiene que moverse. Entonces, es bien importante este tema. Bueno, Doc, sigo con las preguntas. Ya llevamos una hora, muchachos. El Doc tiene consulta mañana. Voy a leer, voy a hacer como un resumen de las últimas que tenemos acá para que demos por terminado este espacio tan bacano, Leo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bacanísimo. Mm, por acá pregunta alguien que si no duermo genero radicales libres. Pues sí, claro. Claro, porque Para el deportistas, en cuerpo Pakistán, tiene la nutrición con papa y bemola, se sirve la papa en ¿cómo? puré. Sí, 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 si el cuerpo no puede dormir, empieza a generar picos de cortisol muy altos y empieza a generar radicales libres. Y eso, por lo que yo leí, yo leo, el sueño es la base de todo, ¿no? O sea, es el Sí, momento en que el cuerpo se resetea, en que se producen las sustancias que el cuerpo necesita producir. O sea, el sueño es brutal. sí, Me parece increíble que hasta ahora se le esté dando como esa importancia que tiene, porque nuestra cultura no pide sino trabajar y producir y ser exitoso a costa de lo que sea. Eso no puede ser. es impresionante. Mi esposa sabe, y los que me conocen, que para mí es bien importante llegar de la hora de almuerzo y yo duermo de 20 a 25 minutos para poder engancharme a la consulta de la tarde, por ejemplo. Eso es supremamente importante. Cuando el cuerpo entra en ese reposo, los ladrillos de reconstrucción metabólica se activan de una forma impresionante y dependiendo de los nutrientes y los materiales que yo tenga en el interior de mis células y en reservas en el músculo, en el hueso, en todas partes, depende la forma como mi cuerpo se va a reconstruir otra vez. Porque si no puede estar Bacano. haciendo como poner en una tela nueva poniendo retazos, y esa vaina se va a abrir por ese lado. Entonces es bien importante el tema de recuperación, el tema de descanso es bien importante, y lo que yo esté consumiendo, yo constantemente soy lo que como. Así como constantemente soy lo que pienso, constantemente soy lo que yo ingiero en mi alimentación, porque eso va a decir mucho cómo mis tejidos se van a reparar y voy a tener una mejor defensa del estrés oxidativo y del envejecimiento celular. Por acá, Leo, hay otra pregunta de una patinadora. Eh, Para los deportistas en patinaje aplica la nutrición con papa y remolacha y Sí, sirve la papa en puré. Y también dice esta persona, me imagino que es pregunta, ¿y qué pasa cuando solo se duerme 20 a 40 minutos, pero profundo? si vuelvo y les digo, el secreto es esas 8 horas en las ondas, en las diferentes ondas que se presenta el sueño. Pero uno siempre va a tener fases profundas. Lo ideal sería tener fases profundas de 2 horas y despertar de 5 a 10 minutos. Sería lo ideal. Y uno lo hace cuando se cambia de puesto, cuando se cambia de todo. Si uno no tiene una buena recuperación, eh, eh, va a estar con despertares durante las fases de sueño, se va a estar despertando más de lo normal. Y ni qué decir de las apneas del sueño, de las personas, de los deportistas que roncan. Uy, eso es un sufrimiento celular impresionante. Eso es impresionante. Tesísimo, no, mido, pues yo Y creo que para mis patinadores, ellos saben que si están comiendo remolacha y papa, eso es,
Eso es Leonardo Pinzón, eso es Bill Leonardo Pinzón. Pues es un deporte de endurance, es un deporte de resistencia. Obviamente el carbohidrato es la base de la alimentación ahí. Y la remolacha, que es productor de tocofenoles, que son productores de óxido nítrico. Y hoy en día sabemos que la producción de ese gas en nuestro cuerpo tiene que ver mucho con el rendimiento de la fibra muscular y de la forma como va a trabajar el corazón. Y a los que no nos gusta mucho la remolacha, ¿qué hacemos Ah, entonces? el G3, ahí sí, Que te guste, ¿cierto? 50 remolachas en un solo frasquito. Sí, pues hay mucho producto que es derivado de, pero eso no es como la fruta. Sí, sí. Comerse pues un pedazo de remolacha. Bueno, una vez que uno prueba G3, esa vaina produce, es que es muy rico. Es muy Y lo, chévere. Delicioso. Sabe rico. A Maxi, por ejemplo, Leo le tiene la piel una hermosura. Max sufre de dermatitis atópica, tiene una piel que se reseca y le da mucho brotecito y mucha alergia. Y está con esa piel espectacular. Ya llevamos 2 meses constantes con el G3 y se le siente y se le ve. Y con él, ¿sabes qué, Leo? Que nos sirvió mucho el prisma. Pues como en la casa hacemos competencia de quién gasta el puntaje más alto, Maxi ya tiene conciencia de la importancia de los vegetales y de comerse su ensalada en el almuerzo porque Ya no es una pelea. no, o sea, cada que él ve la ensalada, para él es así le voy a ganar a mi papá y a mi mamá en el puntaje del prisma. buenísimo, Entonces se buenísimo. nos volvió, no, para mí ya eso es No, gol. a promulgar esa herramienta en mi consultorio de los papás. No, no, te digo que para los niños, o sea, a mí eso me ha servido con Max impresionante. Sí. Él nos pide que se quiere medir, Yo también, yo también. sí, él es yo también, el juguito rojo, pues mejor dicho, para él me lo recuerda antes de acostarse, cuando a veces se me olvidó en el día, me dice, mami, ¿y no me diste mi juguito rojo? Wow, Y yo, exacto. si logramos cambiar esa conciencia desde el interior de nuestros hogares, wow, la cantidad de niños sanos que vamos a tener es impresionante. Así va a ser. Este muchacho va a ser uno de esa legión, Leo. Te agradecemos muchísimo este rato, súper productivo. Qué bueno podernos quedar aquí más y más y más y Nos conversar van a salir y miles y miles preguntándote, de cosas. preguntándote, pero seguro que este va a ser el primero de muchos. Entonces, guardemos preguntas para los próximos. A los que se conectaron, muchísimas gracias. Vamos a seguir generando estos espacios cada semana en diferentes temas y la idea es que empecemos a tener conciencia de esa salud preventiva como Leo nos dice. O sea, yo desde que tengo el prisma en la casa y lo que estoy logrando con Maxi, yo quisiera que todas las mamás lo entendieran. O sea, la importancia que es que un niño de 3 años ya entienda y tenga conciencia de la alimentación. Y nosotros como deportistas, obviamente entender la importancia de la recuperación, porque nos hemos encontrado mucho, sobre todo los deportistas que son jóvenes de alto pues rendimiento, que les gusta pues las carreras, ganar y eso, y le dan durísimo al cuerpo, o sea, no duermo sino 2 horas, pero mañana me estoy tirando y me doy un entrenamiento. Y sabes que son esas mediciones bajiticas y no hay poder humano que los haga entender. Sí, o sea, Yo estoy bien, vea cómo estoy andando. yo quisiera que con estos espacios empecemos a generar conciencia en los Del deportistas, daño que se le puede hacer al cuerpo. sobre todo los que están entre las edades de 30 a 35 años, que creen que están invencibles contra el mundo y que ese daño que le están haciendo al cuerpo de no dormir bien y al otro día me voy y me mato en un entrenamiento y todo, no me va a hacer nada con los años. Hacerles entender a lo largo del tiempo el daño celular que les están haciendo al cuerpo. Hay que tomar conciencia de eso, que es hacer deporte de manera inteligente. Y la inteligencia es introspectiva, es hacia mí, porque yo soy el que estoy haciendo el deporte. Entonces, yo soy el que tengo que tomar esa conciencia de mi propia mano y hacerlo. Entonces, Así es, Leo. Hay hay que empezar a sembrar esta semilla del bienestar, de la longevidad saludable, de la recuperación. Pues es un tema nuevo y a los colombianos nos cuesta adaptar y adoptar cosas nuevas, pero bacán. Acabamos con la Acabamos con la siembra. Un abrazo.
Un Bueno, abrazo para Lili, para Tavo, para todos los Gracias a presentes. todos. un Y, abrazo a y les todos. vamos a compartir la charla en los perfiles, pues ahí en el Performance, en el perfil de Lili, me imagino, Tavo, en el del Doc, para que se la compartan a la gente, porque creo que estuvo muy interesante. El Doc nos dejó unos conceptos súper tesos que hay que aplicar. Arroz para la nevera. Arroz para la Ya nevera. voy a prepararlo. Chao, Leo. Bueno, campeones, Gracias. por haber estado, por invitarme y siempre será un gusto poder enseñar un poco de todo esto que se ha aprendido con todos estos años. Sos un crack. Y nada, más deporte, más vida, pero deporte con conciencia. Así es. Así es. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.